Damos gracias al Señor por estar nuevamente reunidos en su nombre en una emisión, una transmisión más a través de este medio. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos permite el poder llegar hasta cada uno de sus hogares, su lugar de trabajo, su lugar de estudio, donde usted se encuentre en este momento. Puede ser el momento especial que Dios ha preparado en esta hora para que usted pueda deleitarse. Si usted está en estos momentos, digo en su lugar de estudio, probablemente usted en casa esté estudiando a esta hora, eh, disponga un momento para poder escuchar la palabra del Señor. No piense que esta es una interrupción para lo cual usted esté ahora concentrado. Probablemente sea hoy la respuesta que Dios trate de dar a su vida por medio de su palabra. Sabemos de que Dios es fiel, Dios es misericordioso. Hasta este momento Dios nos ha permitido el poder nosotros estar en este lugar adorando y glorificando su nombre. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que ya se están uniendo a esta transmisión en vivo. Este es nuestro segundo culto del mes. Estamos en el mes de octubre. Dios ha sido muy bueno con nuestra nación, esta nación que lleva su nombre, El Salvador. Sabemos de que Dios también está haciendo muchas cosas con el resto de naciones a nivel global. Sabemos de que son tiempos en los cuales Dios se va a manifestar y la ciencia, los grandes gobernadores eh, podrían pensar que tienen la cura para toda la crisis que está ahora azotando el mundo. Recordemos los tiempos de Moisés, en los cuales el faraón se decía a sí mismo llamar un dios, el cual pretendía tener todo bajo control, y al final la ira de Dios azotó a Egipto, y finalmente aquel hombre que pretendía querer ser más que Dios, finalmente terminó aceptando la vulnerabilidad que como humano somos. Finalmente debemos aprender a reconocer que Dios es todo en nuestra vida, Él es el centro absolutamente de todo lo que nos rodea. Y cuando usted y yo aprendemos a ser conscientes de la grandiosidad de Dios, Él se manifiesta. Es así como nosotros nos humillamos delante de Él y reconocemos que sin Él no somos nada. Me alegro por los hermanos que ya se están uniendo a esta transmisión. Vamos a meditar en esta hora en la palabra del Señor. Lo invito por favor para que juntos vayamos hasta el Antiguo Testamento, en el libro de las segundas crónicas de los reyes de Israel. Gloria a Dios. Vamos a meditar en esta hora. Libro segunda de Crónicas en esta hora. Vamos a meditar a partir del versículo 1 del capítulo 20. Alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Amén. Leemos ahora segunda de Crónicas capítulo 20. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Asesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre,
nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Amén. Vamos a orar en esta hora para pedirle a Dios la sabiduría necesaria para poder discernir lo que Él trata de hablarnos a través de esta santa palabra. Amén. Venimos ahora en palabra de oración. Gracias, oh Dios Todopoderoso, porque bueno tú has sido, Señor, con tu pueblo, con tus hijos, Señor, con aquellos que han invocado tu nombre en momentos de angustia, en momentos de aflicción, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, porque hemos clamado a ti, Señor, y tú has inclinado tu oído, Señor, para atender, Señor, las súplicas, las necesidades que cada uno de tus hijos e hijas han tenido, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, porque hasta aquí podemos decir Ebenecer, Señor. Hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Hasta aquí tu misericordia nos ha alcanzado, Señor. Hasta aquí tu favor, Señor. Que aunque no lo merecemos, aunque no tenemos, Señor, la capacidad de poderlo merecer, Señor, pero tú, por tu gracia, por tu infinita misericordia, Señor, a ti así se te place darnos. Gracias, Dios Todopoderoso, por la vida de cada uno de mis hermanos, de nuestros amigos, Señor, que están unidos a esa transmisión, Señor. Bendigo su vida, Señor, bendigo su vida a través de este mensaje, Dios Todopoderoso, porque no se me ha placido a mí, Señor, sino a ti. Ahora hablar, Señor, a través de tu palabra, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, porque tú eres bueno, tú eres bueno y misericordioso, Señor. Gracias, Padre, por ese amor que nos inunda, Señor, y nos recuerda cada instante el sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros a través de la vida de tu Hijo Jesucristo, entregada en esta tierra por multitud de pecados, Señor. Te pedimos ahora que podamos ser edificados a través de esta palabra, Señor, que podamos, Señor, encontrar el consuelo que tú deseas dar a cada corazón necesitado, Señor. Habla, Señor Jesús. Abrimos ahora, Señor, nuestro corazón, nuestros oídos, nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, Señor, para poder recibir lo que tú deseas darnos hoy, Señor, como regalo especial. Gracias, Dios Todopoderoso. Bendecimos hoy tu palabra. Bendecimos hoy, Señor, el Santo Espíritu que está con cada uno de mis hermanos, sin importar el lugar donde ellos se encuentren, sin importar, Señor, lo que estén pasando en estos momentos. Gracias, Dios Todopoderoso, por hacernos saber cuánto tú nos amas. Gracias, bendecimos también el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén. Bien, hablábamos acerca de Josafat en esta hora. Josafat, recordemos que fue uno de los grandes reyes de Israel y quizás considerado como uno de los mejores que pudo haber tenido la nación de Israel. Ahora, de una u otra forma, estoy seguro y quizás nadie me lo podrá negar, todos hemos tenido que lamentar cierto tipo de naufragios en nuestra vida, naufragios que metafóricamente podrían ser algún tipo de desilusión, algún tipo de ruptura, puede ser algún tipo de ruptura en alguna relación, por ejemplo, o algo que no nos haya ido bien del todo como nosotros pensamos que iba a resultar conforme a los planes que nosotros habíamos hecho en algún faceta o en algún proyecto que nosotros pretendimos lanzar. Ahora, ¿por qué hablamos de Josafat? Si la palabra que leímos recientemente en los primeros versículos de este capítulo 20 nos dice que fue un hombre temeroso delante de Dios, es decir, en momentos de angustia, en momentos de preocupación, simplemente se humilló, buscó la presencia, buscó el rostro del Señor y clamó porque tenía que enfrentarse a la guerra, guerras que probablemente sabía que sin la ayuda necesaria no iba a poder salir adelante. Puede ser el caso, por ejemplo, nuestro. Hay muchas batallas, hay muchas situaciones en la vida donde en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia identidad o nuestra propia independencia, sabemos de que no vamos a poder salir adelante. Y es el momento donde tenemos que clamar, así como Josafat clamó. Clamó pidiendo ayuda, clamó pidiendo auxilio. Dios está siempre dispuesto a ayudarnos, Dios está siempre dispuesto a complacer cualquier tipo de necesidad que sus hijos necesiten, cualquier necesidad que represente buscar la presencia de Dios.
aún así sea una necesidad leve, una necesidad moderada o una necesidad verdaderamente apremiante. Cualquiera podría decir, bueno, hoy no tengo, por ejemplo, para pagar la cuenta del agua, la cuenta de la luz, la cuenta del internet, la cuenta del cable, y eso me preocupa mucho. Y cualquiera podría decir, bueno, pero ¿de qué se preocupa esta persona? Si al final eso no tiene mayor dificultad, ¿sí? Puede ser relativo al final. Las necesidades que yo tengo, las necesidades que mi hermano pudiera tener, las necesidades que mi vecino pudiera tener, al final son distintos tipos de niveles los que podría ser categorizada una necesidad. Pero en medio de todo eso, recordemos que cualquier cosa que pidamos, si lo hacemos a través de su nombre, si lo hacemos con la fe necesaria, le recibiremos, porque esa es una promesa que nos ha sido dada no por voz de hombre, sino por la misma palabra de Dios, por la misma voz de Jesucristo, que un día Él lo dijo, ante cualquier necesidad, clamen a mí. Jeremías lo dijo muy bien y me encanta ese versículo, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que tú no te imaginas, que tu pensamiento, que en tus propias fuerzas no eres capaz de visualizar. ¿Sí? Eso es lo que Dios nos recuerda, eso es lo que Dios me recuerda a mí a diario. Cuando yo tengo algún momento de tribulación, cuando yo tengo algún momento de desesperanza, donde siento que por mis propios medios no voy a poder tener la capacidad de resolver algo. Es cuando Dios me dice, bueno, ¿qué estás esperando? Si necesitas ayuda, ayuda te ofrezco, ayuda es lo que estoy dispuesto a darte, ¿sí? Y muchas veces podemos ser nosotros testigos de lo que es capaz de hacer Dios, ¿sí? Puede ser cualquier tipo de situación, vuelvo y repito, cualquier necesidad sea muy mínima por lo que sea, pero si clamo a Dios, tengo la plena confianza que Él va a responderme, tengo la seguridad que Él escuchará lo que yo pida. Y esa es la promesa que Él nos ha dado. Ahora, ¿por qué hablamos acerca de naufragios? Vámonos más adelante. Después de que Josafat clamó para que Dios le diera una victoria sobre una situación que él estaba pasando y que lo tenía muy tenso, muy cargado, tenía la responsabilidad encima de ser en ese entonces el rey de Judá, decide pedir la ayuda de Dios. Dios le ayuda, Dios le concede, pero resulta que en algún momento de bienestar o estabilidad espiritual, él comete una imprudencia. Y lo vamos a ver ahora, más adelante. Vamos, acompáñenme por favor hasta el versículo número 31, siempre de este capítulo 20 del libro de Segunda de Crónicas. Mire lo que dice, versículo 31. Así reinó Josafat sobre Judá. De 35 años era cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silgi, y anduvo en el camino de Asa, su padre, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo esto, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Vamos a hacer una pequeña pausa hasta acá. Hasta este momento se nos habla muy bien acerca de este hombre, se nos habla acerca de que tenía una relación bastante estrecha, una comunión bastante sólida entre él y Jehová, entre Dios y él. Pero resulta que el pueblo pues no había enderezado el corazón, dice la palabra, es decir, todavía no estaba haciendo la voluntad de Dios. Ahora sucede algo, ante esta estabilidad espiritual que Josafat estaba teniendo en su vida. Dice versículo 34, los demás hechos de Josafat, primeros y postreros, he aquí están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Ananí, del cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel. Ahora sucedió algo. 35. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Esión Geber.
Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras, y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Pasó algo acá. Eh, repito, todos hemos tenido que lamentar ciertos naufragios en nuestra vida. El que más o el que menos ha tenido que ver, como suponemos, lo hizo Josafat. Ahora sí, vamos a entrar de lleno en este mensaje. Eh, los restos y desechos de un proyecto que terminó en desastre o aún en tragedia, aunque algunos tienen hundimientos o naufragios que son relativamente pequeños, es como que si el barco no fuera muy grande, se pueden recobrar fácilmente de la pérdida y quizás hasta olvidarla. Otros, sin embargo, tienen grandes naufragios, grandes pérdidas en un sentido simbólico. La crisis ha sido tan profunda que nunca tienden a recuperarse. Y usted puede ver este tipo de personas en la vida. Usted le pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ah, pues por aquí. Y las ve con cierto ánimo depresivo, cabizbajos. Y usted le pregunta, bueno, pero hábleme un poco, cuénteme acerca de lo que le pasa. A lo mejor yo pueda ayudarle, a lo mejor yo pueda darle una palabra de aliento, de consuelo. Y comienza a contarle parte de su historia, una historia donde pudieron haber tenido este tipo de naufragios, hundimientos y pudiera ser que ocurrieron hace mucho tiempo, pero aún el peso de la situación no termina de permitirle salir a flote, ¿sí? Hay un dicho muy famoso que dice que el capitán debe de hundirse con su barco, ¿sí? Y nuestro barco podría ser todo lo que está a nuestro alrededor, nuestra vida, nuestros éxitos, todos nuestros logros, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando enfrentamos situaciones de fracaso, ¿sí? El fracaso nos va a arrastrar muy hasta el fondo. Hay personas que dicen, hoy sí he tocado fondo, hoy sí siento que de esto no salgo, de esta no me recupero. Y pasan años y pasan décadas arrastrando ese sentimiento de culpabilidad. Ahora bien, Josafat fue un hombre piadoso, como lo hemos visto anteriormente en los versos anteriores. Uno de los mejores reyes que tuvo Judá, en verdad. Sin embargo, su debilidad fueron precisamente las malas compañías, en especial la relación que tuvo con el impío rey Acab. Después, el hijo de este, Ocosías, de acuerdo a la palabra, a la escritura, el rey Josafat cayó nuevamente en el mismo pecado por parte de una relación contraída por medio de estas dos familias y también por su carácter, digamos, tranquilo, un carácter muy apacible que le permitía fácilmente poder hacer este tipo de amistades. Y ante esta amistad, ante Ocosías, pues no iba a ser la excepción. Lo hemos visto, por ejemplo, dentro de la palabra de Dios, lo hemos visto antes en su relación con el maligno rey Acao, por ejemplo, que terminó con la muerte de este y que casi con la suya también. Parecería que aún no ha aprendido la lección Josafat porque se asocia ahora con su hijo, con Ocosías. Ahora, este dado dice, era dado, dice, en el capítulo 35, en el versículo 35, perdón, dice, este era dado a la impiedad, es decir, al pecado, a lo impuro, a lo que aborrece Dios, a lo que avergüenza a Dios, a lo que Dios desaprueba. Ahora, el proyecto del viaje conjunto para ir a Tarsis, conforme nos dice la palabra de Dios, era muy prometedor. Este puerto era uno de los más importantes en aquel entonces, donde se podía encontrar a todo lo que a uno se le ocurriera. Oro, plata, pavos reales. Si no me cree, pues escuche bien lo que dice. Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 20. Retroceda un par de versículos atrás. Dice, hablando acerca de este puerto, precisamente Salomón tuvo una participación ahí. Dice, toda la vajilla del rey Salomón era de oro y toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano de oro puro. En los días de Salomón la plata no era apreciada porque la flota del rey iba a Tarsis con los siervos de Hiram y cada 3 años solían venir las naves de Tarsis.
y traían oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Si nos damos cuenta, era un lugar donde las personas fácilmente podrían hacer comercio, podían tener éxito si su intención era adquirir posesión. Pablo nos habla también claramente acerca sobre el peligro de tener ciertas amistades, ciertas relaciones, ciertos compañerismos. Escuche bien lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia, Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Si nos damos cuenta, no podemos mezclar el agua y el aceite, ¿sí? Si no nos quedó muy bien claro en las palabras de Pablo, no podemos mezclar dos cosas que no se pueden mezclar, ¿sí? De la misma forma, eh, Josafat estaba mezclando lo que no tenía que ser mezclado. Recuerdo que mi madre me decía cuando yo era muy pequeño, aquellos dichos muy populares: al que entre la miel anda, algo se le pega. El que con lobos anda, a aullar aprende. Y muchos otros que podrían hasta parecernos trillados, pero que al final, con el paso de los años, uno aprende a reflexionar y dice: wow, cuánta razón tenía mi madre. Quizá si no hubiese escuchado, si no hubiese atendido eh, los consejos, ahora no sería la clase de persona que soy, ¿sí? Porque uno vuelve a hacer una vista en retrospectiva, uno aprende a ver hacia atrás y se da cuenta verdaderamente de dónde me sacó Dios. ¿Qué fue lo que hizo Dios en mí, que ahora me da la oportunidad, me da el privilegio de poder anunciar las buenas nuevas, de poder estar aún en este mundo, de poder proclamar su grandeza? Ahora, volviendo a Josafat, la contribución de Josafat la podemos medir entonces no solamente por su devoción, sus oraciones, por su comportamiento durante las crisis militares, como lo vimos al inicio, sino también por su aporte al bienestar de su pueblo, ¿sí? Probablemente uno de los aspectos más importantes del reinado de Josafat fue el establecimiento de un poder judicial, ¿sí? Un poder judicial accesible a todos los ciudadanos en el país. Sin un sistema judicial recto, el país sufre grandemente los abusos poderosos sobre los que no lo son, cuando no se tiene el orden para juzgar, pues pueden ser verdaderamente intensificados. Todos los niveles de la sociedad son afectados en forma muy negativa cuando esto no sucede, que no se tiene el control sobre lo que es bueno, lo que no es bueno, lo que es malo, lo que es indebido, el no tener un acceso fácil a las cortes, a los juzgados, era un modo indirecto de privar a los ciudadanos de su derecho. Ahora, Josafat en su calidad de rey, es muy probable que en toda la historia del pueblo hebreo, Josafat estableciera las reformas precisamente más grandes del sistema judicial. Segunda de Crónicas, retroceda un capítulo 19, escuche bien lo que dice. Versículo 5: y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá. Esto está hablando acerca de Josafat. Por todos los lugares, y dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni aceptación de personas, ni admisión de cohecho.
Pues también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familias de Israel para el juicio de Jehová y para las causas. Y volvieron a Jerusalén y les mandó diciendo, procederéis asimismo con temor a Jehová, con verdad, con corazón íntegro, en cualquier cosa que viniere a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causa de sangre, entre ley y precepto, estatutos y decretos, les amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos, haciendo así no pecaréis. Literalmente lo que hizo Josafat fue, le dio potestad a hombres en convertirse a jueces, y él le dijo, ustedes han sido embestidos por el poder de Dios, así es que cuando alguien venga a ustedes y traiga algún tipo de situación, algún tipo de conflicto, ustedes no los van a juzgar como juzgaría un hombre, ustedes van a juzgar como Dios lo haría, porque así les ha dado Dios la potestad, la facultad para que ustedes puedan hacerlo. También vemos acá algo muy importante, también responsabilizó a los jueces a juzgar en lugar del Señor, como lo hemos visto. Remarca también la necesidad de depender de la sabiduría de Dios, ya que les dice, mirad lo que hacéis, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en el nombre del hombre, sino en el lugar del Señor, quien estará con vosotros en materia de juicio. También le da la importancia del temor reverencial del Señor en sus funciones. Cuando Él les dice, en el versículo 7, sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni aceptación de personas, ni admisión de cohecho. Responsabiliza también a los jueces delante de Dios de todas sus acciones, como lo vemos en el siguiente versículo 7, sea pues con vosotros el temor de Jehová. También mire lo que dice el libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 4. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Y precisamente pareciera ser que la buena relación, la cordialidad que hasta este momento había tenido Josafat se estaba perdiendo, precisamente porque estaba cercano a una persona que constantemente actuaba en impiedad, que constantemente estaba envuelto de algo que se llamaba pecado, pero que en su condición de rey pues le era permitido. Ahora también le da mucha importancia a las condiciones imprescindibles del juez, insistiendo en que en Dios no hay maldad, ni distinción de personas, ni aceptación de un cohecho, de un soborno. Ahora, el juicio debe de ser imparcial, por supuesto, y el soborno tiene que ser eliminado. Mire lo que dice Amós capítulo 6, versículo 13. Vosotros que os alegráis en nada, ¿qué decís? ¿No hemos adquirido poder con nuestra fuerza? Déjeme decirle algo. Hoy en día nuestra sociedad está... hay una línea entre la sociedad, entre los que tienen el poder para hacer las cosas y entre los que deben de asumir todas las decisiones que se tomen, sean para bien o sean para mal. Simplemente hay una actitud de conformismo en la cual, pues bueno, se nos dice qué es lo que tenemos que hacer, qué es la ley que debemos de seguir y simplemente tenemos que aceptarla. Ahora, la palabra de Dios tampoco entra en conflicto, porque nos dice la palabra de Dios que debemos de estar sujetos a los gobernadores de este mundo. Claro está. Sin embargo, hay cierto tipo de jerarquías en la sociedad que muchas veces olvidan claramente que si han sido puestos de parte de Dios como gobernadores, pues deben de hacerlo bajo la voluntad de Dios. ¿Sí? Podemos verlo muy claramente a nivel de la política, por ejemplo. Si usted se da cuenta, hoy en día tuvo que suceder una crisis de nivel mundial para que los grandes gobernadores pusieran de nuevo la mirada en Dios. Y ojo, no fue quizás a nivel mundial, ¿sí? Pero sí en muchos
noticias se dijo acerca de presidentes, de gobernadores, que en algún momento de crisis dentro de la pandemia, al verse impotentes, imposibilitados, por no saber qué hacer, por no saber cómo tomar las riendas de semejante situación, dijeron, ¿saben qué? Les pido que nos unamos en oración. Y si Dios tiene misericordia, pues Él va a saber qué hacer, porque hemos agotado todas nuestras posibilidades, hemos agotado todas nuestras fuerzas y no podemos ante eso. ¿Sí? Y tuvo que suceder una crisis como la que azotó hace un par de meses, como la que está azotando aún hoy en día en varios países. El nuestro no es la excepción, pero tiene que pasar algo verdaderamente malo, algo verdaderamente como lo que sucedió en Egipto, para hacer entrar en razón a un hombre y decir, no puedo contra Dios, no puedo porque solo soy un hombre, he sido puesto por gobernador, tengo toda la potestad sobre la nación, pero a pesar de todo eso, simplemente sigo siendo un hombre, ¿sí? Débil, incapaz, y hay que aceptarlo. Simplemente nosotros tenemos que reconocer la grandeza de Dios y saber aprender a reconocer que sin Él no podemos, que dependemos absolutamente de Él. Ahora, Josafat también insiste, volviendo al tema de cómo él estableció el sistema judicial. Él dice que el sistema judicial tiene que ser ejecutado con el temor del Señor, con fidelidad y con corazón íntegro. Escuche bien lo que dice Sofonías, capítulo 3, versículo 3. Sus príncipes en medio de ellas son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Como lo dijo en su capítulo, capítulo 19, versículo 9. Escuche bien lo que dijo. Y les mandó diciendo, procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Cuando nosotros aprendemos a caminar conforme a la voluntad de Dios, conforme a la ley de Dios, la cual nos dice que debemos de hacer todo de forma transparente, debemos de hacer las cosas de la mejor manera, entonces la fidelidad de Dios viene a ser parte de nuestra vida, ¿sí? Entonces nosotros automáticamente se nos es reemplazado algún corazón codicioso, algún corazón que en algún momento engañó a otros, algún corazón que hizo quizás lo indebido, entonces se nos es puesto un corazón íntegro. Ahora, el reinado de Josafat, de 25 años de duración, conforme a la palabra de Dios, tiene un buen impacto espiritual en el país, en la nación. Es llamativo que durante la administración de Josafat aparecen tres profetas que van a tener una influencia importante. El primero es Micaías, que le anuncia la derrota contra las fuerzas de Siria y la muerte de Acab. Tristemente aquí Josafat muestra su falta de resolución al no impedir que el profeta sea encarcelado. Veamos lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 26. Y decidles, el rey ha dicho así, poned a este en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. En algún momento alguien le dijo, rey Josafat, estás haciendo lo que no debes, ¿sí? Si un día estuviste del lado de Dios, ahora parece ser que te has desviado mucho. El rey se enoja y dice, bueno, métanlo a la cárcel. ¿Quién es este para decirme lo que yo debo de hacer? Después aparece el profeta Yahaziel, quien le vaticina el triunfo contra las fuerzas de los tres reinos invasores y lo anima de una manera excepcional. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 17, dice, no habrá para que peleéis vosotros en este caso, paraos, estad
quedos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. Ahora, por último, el profeta Eliezer, quien lo amonesta, le llama la atención por su asociación con el impío rey Ocosías. Versículo 37 del capítulo 20 de Segunda de Crónicas. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Ahora, Josafat tuvo el privilegio de tener hombres de Dios que en los momentos importantes de su vida lo corregían y por supuesto lo alentaban. Hebreos capítulo 12 versículo 9 dice: por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y es que resulta muy difícil a veces, sobre todo cuando nos hacen ver la clase de pecado en la cual podemos estar inmersos. Bueno, pero es mi vida al final. ¿Y a qué le interesa a alguien más cómo yo esté haciendo las cosas? Bueno, pues no me gusta en la forma en cómo se me ha dicho las cosas que yo perfectamente sé que estoy haciendo y simplemente me molesto porque es la verdad la que me están diciendo y me incomoda. Déjeme decirle algo. La palabra de Dios es franca, la palabra de Dios no se equivoca, no tiene ningún tipo de velo para decir, bueno, es que la palabra de Dios quizás dice, o la palabra de Dios quizás debemos interpretarla de forma tal. No, la palabra de Dios es clara, en todo sentido, desde cualquier óptica de donde se quiera ver. ¿Sí? Si un día yo tengo un pecado encima, oculto, el cual yo pienso, bueno, no me hace daño a mí ni a nadie, pero si un día Dios me quita el velo a ese pecado y sale a la luz, yo me molesto, yo me enojo, y yo digo, bueno, pero ¿por qué? Es mi vida. Déjame decirle algo. Dios nos habla, Dios nos corrige a tiempo, Dios nos disciplina. Ahora, si somos entendidos, podemos darnos cuenta antes de que la ira de Dios venga sobre nuestras vidas. Si somos entendidos, entonces voy a dejar esa vieja costumbre, esos malos hábitos, esas malas compañías, conforme a la lectura que estamos hoy desarrollando. Si Dios me está diciendo que estoy fallando en algo, lo que yo debo de hacer es atender el llamado de Dios. Lo que yo debo de decir es: Dios, es cierto, tú sabes más que yo, tú conoces más que yo, tú eres sabio, estoy en un error. Y a pesar que yo no lo estoy viendo, o a pesar que yo no lo quiero ver, pero constantemente tú me estás diciendo, Señor, entonces voy a ser obediente, voy a hacer tu voluntad, Señor. Ahora, es interesante que las 5 cosas principales que había en Tarsis también tienen un significado simbólico. Ahora, el rey Josafat y Ocosías se pusieron de acuerdo y dijeron, pues nos vamos a Tarsis, ¿sí? Ahora, no sé con qué intenciones también Ocosías trataba de llevar al rey a ese lugar. Probablemente el rey ya lo había visitado en más de una ocasión, pero nos vamos a dar cuenta acerca de este significado. Ahora, se nos habla que en Tarsis había oro y plata. Ambos tipifican o son semejantes al materialismo y la riqueza. Por ejemplo, recordemos que todo esto, el materialismo, la riqueza, las posesiones, constantemente pueden ser factores que nos lleven a alejarnos de la presencia de Dios, porque preferimos o ponemos la mirada en ciertas cosas que al final nos distraen, nos roban la atención verdaderamente de donde debe de estar puesta, que es únicamente en Dios. El marfil, el marfil expresa lo que es exquisito, aún el aislamiento, eh, no sé, la realidad social. Mire lo que dice
Amós capítulo 3 versículo 15 dice: y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. También Amós capítulo 6, más adelante, versículo 4, dice: duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Expresa aquello que es bueno, aquello que es de alta clase, el marfil. Ahora, los monos que también se encontraban eh, entre el puerto de Tarsis. Estos animales siempre nos hacen reír, hay una alusión a la diversión superficial, a todo aquello que podría categorizarse quizás como un entretenimiento, pero ahora bien, pregunto, ¿hay algo, algún entretenimiento que lo esté alejando de la presencia de Dios? Y no me conteste, contésteslo en su interior. Bueno, sí, a veces prefiero ver alguna serie, a veces prefiero ver algún tipo de película, a veces prefiero mejor ir y relacionarme con mis amigos, a veces prefiero, no sé, pero si pongo en comparación lo que prefiero, lo que me gusta hacer, y luego pongo del otro lado relacionarme con Dios, y encuentro más divertido lo que yo prefiero hacer, lo que mis gustos prefieren. Y si la balanza se inclina sobre lo que a mí más me gusta, sobre lo que a mí más me parece, sobre lo que yo considero que es parte de el entretenimiento que yo necesito en mi vida, y si eso tiene más peso que relacionarme con Dios, entonces, déjeme decirle, tengo que preocuparme. Tengo que preocuparme porque eh, todo lo que me aleje de Dios va a perjudicar mi vida. Ahora, Josafat pareciera ser que ahora está también su balanza inclinándose hacia donde no debe. Ahora, ¿qué más había en el puerto? Pavos reales encarnan muy bien la vanagloria de la vida, ¿sí? Eran especies que no cualquiera podía tener. Hoy en día, por ejemplo, yo no puedo darme el lujo y decir, bueno, en mi casa, en lugar de un gato, de un perro o de alguna mascota, yo tengo un pavo real, por ejemplo, ¿sí? Son especies que definitivamente no cualquiera puede tener. Primero porque son especies incluso prohibidas en algunos países, en algunos lugares. Segundo porque no son animales que se tienden a tener en cautiverio, ¿sí? Que Dios los ha hecho especiales. Mire el plumaje de esos animalitos, me encanta, son de distintos colores. Es como que si Dios con su misma mano, y creo que así fue, trazó con un pincel los colores que había de darle a la naturaleza. Y con ese animal definitivamente se lució. Ahora, eh, vamos a ir finalizando ya. Eh, precisamente con Josafat. Dios permitió que en su vida ocurrieran estas situaciones. Las naves que se disponían a ir. Dios le puso un freno y le dijo, de aquí no te vas a mover. Porque no me parece la forma en cómo estás actuando, no me parece la forma en cómo estás ahora dirigiendo tu vida, después de haberme servido, después de haberme adorado, después de haber clamado en los momentos de aflicción que tuviste. Ahora te estás llevando bien, te estás teniendo cierto compañerismo con Ocosías, y eso no me parece. Entonces, de aquí no te vas, de aquí no te vas, y voy a permitir que haya un naufragio en tu vida. Y lo que un día consideraste valioso, tu ejército, la armada invencible que un día te pude haber dado, con la cual eh, supiste pelear las buenas batallas. Ahora te voy a demostrar que todo eso pues es vanidad, que todo eso al final yo soy quien te lo di y yo también te lo puedo quitar. Ahora, es lo que dice Salmo 107, capítulo 23. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas.
Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaba. No permitamos que Dios provoque esos naufragios en nuestra vida, ¿sí? Bueno, pero ¿por qué Dios me quitó algo que ya me había dado? ¿Acaso era el uso que Dios deseaba? Que le diéramos la bendición que Él nos había entregado. Job, por ejemplo, lo dijo de una manera tan sublime. Jehová dio, Jehová quitó. Exactamente. Y esa es la realidad, ¿sí? Y no fue porque Job era un hombre malo, sino porque había aprendido verdaderamente cuál era el poder de Dios, ¿sí? De la misma forma, si yo hoy tengo bendición y si mañana Dios por alguna forma, a efectos de frenar, de parar, a que yo me pierda, decide quitarme algún tipo de bendición, pues bueno, Jehová dio, Jehová quitó, y Jehová lo hizo, no porque Jehová las tenga contra mí, no porque Jehová sea un Dios que me está castigando, no porque Jehová sea un Dios benévolo y que ahora está desatando su ira contra mí, no, por el contrario, Jehová está haciendo esto, Dios está haciendo eso porque no quiere, no va a permitir que yo vaya a naufragar en mi vida. Ahora, eh, el naufragio de los barcos de Josafat, como bien lo leemos en el versículo 37 del capítulo 20, sus naves simplemente se destruyeron. Ahora, otras tormentas que se mencionan en la Biblia, las podemos decir rápidamente. Jonás, por ejemplo, la tormenta y el barco que casi se rompe, ¿sí? ¿A causa de qué? A causa de una desobediencia, a causa de no atender el llamado de Dios. El naufragio que no ocurrió, por ejemplo, los discípulos con el Señor en la barca durante la tempestad. Todo muy miedosos, afligidos, pensando en lo peor. ¿Y saben qué? Dios estaba en la barca, ¿sí? Pero hay algunos se le olvidó y estamos solos y qué vamos a hacer y Dios a dónde está, pues está aquí al lado, ¿sí? Pues sí, pero no hace nada porque nadie les había hablado. Él iba tranquilo, dormido, hasta que alguien dijo, bueno, hablemosle, invoquemos su nombre para que despierte y nos pueda salvar. Hasta que alguien clamó, Jesucristo llega, se levanta en pie y dice, tranquilos. Y hasta se dibujó un arco iris quizás. Dios tiene el poder para hacer eso. El naufragio de Pablo, por ejemplo, cuando era transportado hacia Roma, él les dijo, el clima se ve mal, probablemente tengamos que esperar. Y ya, no, de tormentas peores hemos salido y de esta nos vamos a librar porque somos expertos en la navegación. Y Pablo les dijo, bueno, yo no sé ustedes, pero yo se los advertí. Y ocurrió que el barco fue a dar contra unas piedras, todos por supuesto quedaron a salvo conforme a la palabra que Pablo les había dicho. Y les dijo, Dios dice que nadie se vaya a tirar de este barco, que todos nos vamos a salvar, ¿sí? Y todos, no, pero estás loco, vamos directo a las piedras, nos vamos a ir a estrellar, pero nadie se va a morir, todos nos vamos a salvar. Muchas veces podría ser el caso nuestro, ¿sí? Podemos estar anticipándonos a cosas que todavía no han ocurrido en nuestra vida y podemos decir, no, pero es que de esta no voy a salir. Quizás vaya a la cárcel, quizás esta enfermedad me vaya a terminar matando. Quizás esta deuda vaya a hacer que lo pierda todo y me quede en la calle. ¿Sí? Y nos creemos hasta divinos y estamos haciendo conclusiones que todavía no han sucedido. ¿Sí? Y Dios nos dice, tranquilos, tranquila, todo eso que tú te estás imaginando, todas esas conclusiones eh, muy deplorables a las que tú estás haciendo en tu mente, todavía no han pasado y no van a suceder porque yo no voy a permitir que sucedan. ¿Por qué? Por amor a mí mismo.
Ahora, ocurre también el naufragio de la fe. Mire lo que dice, con esto cerramos. Naufragio de la fe que tuvo Imeo y Alejandro. Escucha bien lo que dice. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17, dice: por tanto el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, palabras de Pablo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas por la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Timeo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Déjenme decirle algo. El peor naufragio que podemos cometer en nuestra vida es el naufragio de la fe. ¿Sí? Cuando la fe se pierde en un inmenso mar de dudas, es difícil poderla recuperar. Difícil poder establecer de nuevo la estabilidad de la cual hablamos también a lo largo de este mensaje. Pero ¿sabe qué? En medio de todo eso, en medio de tanta situación adversa, en medio de cualquier tipo de problemas que podríamos estar atravesando, en medio de todo eso, hay alguien que ha prometido estar hasta el fin del fin, hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de nuestros días. Si Él ha prometido estar, entonces ¿de qué me voy a preocupar? Entonces ¿de qué me voy a afligir? Y cualquiera podría decir, no, pues sí, si usted no está pasando en lo que yo estoy pasando, usted no está en mis zapatos. Es cierto, yo no lo soy. Pero hay alguien que está con usted. ¿Sí? Hay alguien que lo entiende perfectamente lo que está pasando. Ahora, probablemente hasta este momento usted no haya todavía comprendido verdaderamente que todo aquel que inclina su rostro, que se humilla delante de Él, podrá ser merecedor de la gracia de Dios, del favor de Dios. Basta simplemente con hablar con Él. ¿Sí? Pero ¿cómo puedo hablar con Dios? Hable con Dios, como platicaría con su familiar, con su mejor amigo. Él le escucha, Él está con usted. Pero si alguien me ve, me va a llamar loco. Nosotros somos locos por Cristo, locos por Dios, locos por su amor. ¿Sí? Nos ha inundado con una locura que es inexplicable, con una locura que pocos pueden entender. Solo aquellos que han experimentado verdaderamente el poder y el amor de Dios. Este ha sido el mensaje de esta noche. Deseo en el nombre del Señor que Dios haya podido hablar a su vida. Hasta este momento usted piensa o siente que ha estado solo, está navegando sin rumbo, es el momento que le diga también a Dios: Señor, toma tú el control ahora de mi vida. Deseo, Señor, que seas tú ahora quien me permita ir por las aguas que tú quieres, que yo pueda ir. ¿Sí? Por favor, revísteme con tu ejército de ángeles y hazme saber que no estoy solo, que no estoy solo. ¿Amén? Vamos a quedarnos hasta acá. Este ha sido otro mensaje más de nuestro ministerio de alabanza y profecía del Señor. Les animamos en el nombre del Señor a poder acompañarnos en la próxima transmisión. Busque, anhele la presencia de Dios, lea la palabra de Dios. Estoy seguro que Dios tiene una palabra especial para usted en su Biblia, en su dispositivo móvil. Lea la Biblia, Dios le va a sorprender. Amén. Que el Señor les bendiga. Será hasta la próxima.